Era la primera vez que su prometido le presentaba a su hermano. En cuanto se giró, la mirada del hermano de su prometido pareció atraída por ella, pues se parecía mucho a su difunta madre. En la mesa, William contaba con entusiasmo historias familiares, pero su hermano no dejaba de mirar a Isabel. El tocado de plumas azules no hacía más que aumentar el encanto de Isabel. Víctor sabía que era la prometida de su hermano, pero en ese momento los sentimientos florecieron en silencio. Esta es una película, adaptada de una obra literaria clásica de hace más de 2000 años. Ahora, pasemos a la película de Frankenstein de hoy. Bajo la llovizna vespertina, Isabel caminaba lentamente por el mercado. Desde aquella discusión, se sentía inquieta, porque la mirada de Víctor era demasiado intensa. Pensó que ir sola a la iglesia le traería consuelo, sin saber que la vigilaban en secreto. Víctor se coló en el confesionario cuando no había nadie. Al principio, pensó que ella le expresaría su amor, pero en cambio, ella lo describió como vil y feo. Intentaba manipular a todos y todo lo que le rodeaba. Como todos los tiranos, disfrutaba haciéndose la víctima. Víctor no se acobardó, en cambio, invitó directamente a Isabel a cenar. Al ver los libros sobre insectos que ella había comprado, no podía creerlo. Tomó la mano de Isabel. Su dulce sonrisa impregnaba el aire. Cada respiración parecía recordarle a Víctor que el mundo seguía vivo. Se sentía acostumbrado a contemplar cosas frías e inexpresivas. Pero al ver la sonrisa de Isabel, su fascinación casi mórbida por la muerte se desvaneció silenciosamente entre remolinos de azul. Desde pequeño, Víctor había crecido en una familia adinerada y prestigiosa. En la finca privada de Frankenstein en Suiza, Víctor, a sus 12 años, había vivido una infancia aún más solitaria. Su padre era varón y también un reconocido cirujano. Su estudio rebosaba de valiosos libros y manuscritos académicos. Su padre era tranquilo y racional, su madre, por el contrario, era mansa como el agua. Su padre siempre estaba ocupado, por lo tanto, se desarrolló naturalmente una profunda dependencia emocional entre Víctor y su madre. Su padre se casó con su madre solo por su rica dote, no amaba de verdad a su esposa. Incluso la obligaba a comer carne cruda, estando embarazada. Siempre que su padre estaba en la finca por la noche, se oían sus peleas. Entonces llegaban los rugidos y sollozos furiosos de su madre. Víctor no entendía estos problemas de adulto, pero podía sentir el dolor de su madre. Así que solo podía abrazarla torpemente y consolarla. Desde pequeño, había sido tratado como un instrumento para heredar el negocio de su padre. Poseía talentos similares a los de su padre. A ojos de su padre, esto seguía siendo insuficiente. Cada vez que dudaba, el varón recibía el látigo con frialdad. El rostro de Víctor se manchaba de sangre. En esta mansión, llorar se consideraba debilidad. Ese día, su madre se agarró el vientre de repente, con la frente empapada de sudor. Víctor corrió inmediatamente a buscar a su padre. Los gemidos agonizantes de su madre resonaron dentro de la casa. Finalmente, se oyó el llanto de un bebé. Sin embargo, al mismo tiempo, recibió la noticia del fallecimiento de su madre. Unos días después, los terrenos de la mansión estaban cubiertos por una gruesa capa de nieve blanca. Los sirvientes rodeaban el frío ataúd. Víctor bajó lentamente la tapa, cubriendo el rostro de su madre. Su hermano menor, William, era travieso y adorable. Todos lo elogiaban por su carácter gentil y obediente. La mirada de su padre era inusualmente dulce cuando estaba con él, una mirada que Víctor nunca antes había visto. Sin embargo, Víctor nunca pudo olvidar por completo la muerte de su madre. Su padre no respondió y se apresuró a irse. Esa noche, soñó que su madre se transformaba en un ángel oscuro. Se despertó sobresaltado. Las palabras del ángel oscuro aún resonaban en sus oídos: él controlaría la vida y la muerte. Más tarde, la plantación de su madre sufrió 2 rebeliones, que redujeron significativamente la fortuna familiar. Su padre falleció de enfermedad un año después. Su hermano menor fue enviado a vivir con familiares en Viena. Víctor se fue a Londres a estudiar, y entonces la familia Frankenstein quedó en completa ruina. Una década después,
Víctor se había convertido en un científico brillante. En la Real Sociedad de Medicina, en 1855, presentó sus hallazgos a la élite del campo. El presidente dijo que este truco era un insulto a la inteligencia popular. Sin embargo, el cadáver claramente poseía conciencia y una nueva comprensión. Todos estaban encantados. Pero los 3 presidentes estaban furiosos. Víctor fue expulsado de la reunión. De repente, fue detenido por un tranquilo hombre de negocios. Tenía en la mano una carta de presentación de su hermano menor, William. Hyland no solo era rico, sino también de alta posición social. Su sobrina, Isabel, era la prometida de William. Había presenciado un gran avance médico y se ofreció a invertir en Víctor. Unos días después, Víctor visitó la finca de Hyland por invitación suya. Sentía curiosidad por cómo un hombre de negocios podía poseer conocimientos médicos tan amplios. Resultó que Hyland era médico militar. Había presenciado de primera mano la brutalidad del campo de batalla. Le mostró a Víctor antiguos diagramas anatómicos de Evelyn, los primeros atlas europeos detallados sobre el sistema nervioso humano. Víctor estaba encantado. Si lograba comprender la estructura que rodea el corazón, podría aprovecharla al máximo. Hyland le prometió de inmediato recursos y apoyo ilimitados. Víctor no entendía lo que quería. Justo entonces, William y su prometida entraron en la finca. Los 2 hermanos, reencontrados tras una larga separación. Al ver a Isabel, idéntica a su madre, el corazón de Víctor latió con fuerza. Tras pensarlo mucho, Víctor aceptó el plan de inversión de Hyland. Viajaron por las montañas hasta un tranquilo lago. Al contemplar el edificio en ruinas, una extraña sensación de emoción lo invadió. Una ráfaga de aire frío entró rápidamente, con un olor fétido a polvo tóxico y metal. Víctor subió los escalones y miró por el gran ventanal. Quería construir un laboratorio gigantesco. Cualesquiera que fueran sus exigencias, Hyland las cumpliría. William estaba a cargo de instalar el equipo. Pero Víctor había regresado a la ciudad. La prometida de William siempre estaba a su lado. Una mariposa de brillantes colores se posó silenciosamente en el dorso de su mano. Una calidez que nunca antes había sentido lo invadió. En una reunión noble, la mirada de Víctor estaba fija en Isabel. Se acercó sigilosamente, rozando suavemente su suave espalda con la mano. Podía sentir los latidos de su corazón. Esa tarde, Isabel, cargando sus mariposas, entró en el laboratorio de Víctor. No le temía a los cadáveres ni a las calaveras. Contempló la hermosa mariposa en el frasco de cristal y habló. Definitivamente le gustaba a Víctor. Era un amorío secreto y peligroso. Pero cuando perseguía a un hombre ambicioso, un día la olvidarían. Así que lo rechazó instintivamente. Efectivamente, Víctor desechó rápidamente este sentimiento. Fue al laboratorio y resolvió el problema. Hyland se ganó el derecho a recoger los cadáveres. Víctor finalmente los recompuso para formar un cuerpo completo. El tercer paso fue infundir energía al cadáver para revivirlo. Víctor comenzó el experimento de inmediato, pero Hyland se escondió tras una cortina. Padecía sífilis avanzada y dependía de medicamentos para prolongar su vida. Admitió que la inversión en la investigación tenía como único fin transferir su vida a un nuevo cuerpo. Víctor se negó de inmediato, ya que el experimento aún no había tenido éxito. Ambos forcejearon. Hyland resbaló y cayó del techo, muriendo instantáneamente. Sin embargo, Víctor no tuvo tiempo de dudar. De repente, un violento rayo impactó el cuerpo del gigante. Víctor se escondió en un rincón hasta que cayó el último rayo. Tras la explosión, pegó la oreja al pecho del gigante, pero no le latía el corazón. En su sueño, el ángel oscuro lo llamaba repetidamente, como si le dijera que no se rindiera. A la mañana siguiente, se despertó y encontró una figura alta. Su experimento había sido un éxito. Llevó al monstruo al sótano y lo encadenó para evitar que causara problemas. Unas semanas después, las extremidades del monstruo se volvieron increíblemente flexibles. Víctor incluso vio cómo sus heridas sanaban en segundos. Sin embargo,
el monstruo no podía aprender emociones ni conceptos. Víctor se volvió gradualmente irritable, repitiendo los errores de su padre. De repente, William e Isabel fueron de visita. Víctor mintió, diciendo que Hailen se había ido a otro lugar. La niña entró en el misterioso castillo por primera vez. El aire era húmedo, frío y decadente, con olor a moho y óxido. De repente, una voz débil resonó. Isabel siguió el sonido inconscientemente. Finalmente, vio una figura alta sentada en silencio junto a la ventana. De repente, la figura se acercó y la atrajo hacia sí, levantándole el velo. La oscuridad pareció arder al instante, alimentada por su belleza. Cada puntada era una aterradora interacción entre la vida y la muerte. El monstruo, al ver a una mujer por primera vez, mostró una torpe ternura hacia ella. Durante los días siguientes, Isabel lo visitó a diario, enseñándole a hablar como una madre. A sus ojos, el monstruo tenía pensamientos y alma, más bondadoso que muchas personas. Sin embargo, Víctor le advirtió fríamente que se alejara de aquella extraña criatura. Isabel replicó que el monstruo era pura bondad, más humano que cualquier otra forma de vida. Víctor se quedó atónito y perdió el control de su ira. Regresó al sótano, golpeó y maldijo al monstruo. Víctor vio su aterrador poder y ahora estaba aterrorizado. Decidió deshacerse de él cuanto antes. Le contó a William sobre la muerte de Hailen y le instó a que se llevara a Isabel rápidamente. Quería quemar todos los secretos allí. El monstruo atrapado dentro no dejaba de llamar a Víctor. El corazón de Víctor se ablandó. Recordó su infancia sin amor. De repente, se giró y corrió desesperado hacia la torre, pero ya era demasiado tarde. Lo que había arruinado su vida no era el monstruo, sino él mismo. Isabela, que acababa de irse, pareció tener una premonición. Le ordenó a William que regresara de inmediato. Pero al regresar, presenciaron una escena aterradora. El monstruo, que se había escapado de sus ataduras unos minutos antes, había huido a las alcantarillas. En el bosque, 2 cazadores le dispararon repentinamente. Encontró una granja y se acurrucó dentro. Al día siguiente, llegó un carruaje. Resultó ser un refugio temporal para los cazadores. El monstruo observaba su vida cotidiana a través de las rendijas de la puerta. Un anciano ciego de rostro amable solía enseñarle a leer a su nieta por la noche. Con la llegada del invierno, la gente empezó a acopiar leña. El monstruo quería hacer algo por ellos. Al día siguiente, la mujer abrió la puerta y se sorprendió al encontrar la leña cuidadosamente apilada. El monstruo, oculto entre las sombras, los miró y sonrió. Desde entonces, se convirtió en el protector invisible de la familia. A cambio, dejaban ropa limpia y comida en la puerta. Esa noche, una manada de lobos irrumpió en la granja y destrozó a las ovejas. Los cazadores los ahuyentaron desesperadamente. Después, los cazadores regresaron al pueblo para escapar del frío, pero el anciano insistió en quedarse a rezar. El monstruo fingió ser un viajero perdido. Por primera vez, el monstruo se sintió aceptado como ser humano. El anciano le leyó la historia de Adán y Eva. El conocimiento amplió sus horizontes y le permitió comprender por primera vez los profundos conceptos del orden social y la fe. Cuando cayó la nieve invernal y el anciano le preguntó de dónde venía, de repente se quedó en silencio. Remontó fragmentos de su memoria a la torre. No era humano, sino un producto ensamblado por Víctor a partir de un cadáver. Encontró la dirección de Víctor dentro. Al regresar a la cabaña de troncos, vio a varios lobos en la puerta. La ira y el dolor lo invadieron. Ayudó al anciano gravemente herido a ponerse de pie. Sin embargo, los cazadores regresaron repentinamente y presenciaron la escena. Estaban convencidos de que el monstruo era el asesino. El monstruo contraatacó, destrozando el cráneo del cazador. Los cazadores a lo lejos descargaron su furia final sobre él. Horas después, despertó en la fría nieve. Se dirigió a la finca de Víctor, siguiendo la dirección. Ese día era la boda de Isabel y William. Víctor finalmente había reunido el coraje para contárselo a Isabel, con la esperanza de que ella y William pudieran ser felices.
la arrogancia y el orgullo de Víctor habían provocado la muerte de su tío y del monstruo. Pero ahora intentaba borrar las consecuencias. Víctor, enfurecido, oyó de repente un sonido extraño. Cerró la ventana y vio a un monstruo de pie detrás de él. El monstruo le rogó que fuera su compañero, para no estar solo nunca más. Víctor se negó rotundamente. El monstruo emitió un rugido ensordecedor, lanzándolo lejos. Isabel corrió hacia él y vio que el monstruo seguía vivo. Lo miró con el dolor de una madre que ve a su hijo abandonado. Víctor tomó su pistola y disparó contra el monstruo, pero Isabel lo protegió de la bala. Cuando William llegó, ella yacía en un charco de sangre. Víctor explicó que el monstruo la había matado. Se abalanzaron sobre él, pero rugió como una fiera. Levantó con cuidado a Isabel, desapareciendo entre los gritos frenéticos. William yacía en el suelo, casi muerto. Toda la locura y destrucción que Víctor infligió era como un fuego furioso que lo consumía todo. Isabel fue conducida a la cueva por el monstruo. En ese momento, Víctor siguió las huellas del monstruo en la nieve, entrando en la cueva con su rifle de caza. Encontró a Isabel tumbada sobre una roca fría. Él había creado al monstruo, pero a partir de hoy, debía obedecerlo. Dicho esto, el monstruo se alejó a toda prisa, seguido de cerca por Víctor. La ambición, la curiosidad y la arrogancia de Víctor eran la fuente de la existencia del monstruo. Más allá de la venganza, también había un anhelo de comprensión. Quería que Víctor supiera que el creador de la vida no puede escapar del destino de ser perseguido por la sombra de la misma vida que él creó. No mataría a Víctor, quería que quien lo había abandonado sintiera el aislamiento, el miedo. En ese momento, rugió hacia los cielos, atrayendo la atención de la tripulación que rompía el hielo. Trajeron a Víctor herido de vuelta a la nave. El capitán ordenó a los soldados que dispararan al monstruo, pero la intensa potencia de fuego no pudo repelerlo. El hielo se rompió al instante, y el monstruo se hundió en el agua helada. El capitán le dijo a Víctor que el monstruo estaba muerto, y que podía descansar y recuperarse. Pero Víctor sabía que regresaría. Efectivamente, el monstruo entró rápidamente en la cabina. Víctor finalmente comprendió la vida, la responsabilidad, y por primera vez, vio al monstruo comprender el dolor y el amor más que él. De repente, estrechó la mano del monstruo, pidiendo disculpas débilmente. Antes de la muerte, dos corazones en conflicto encontraron un consuelo tardío. El capitán ordenó a la tripulación que depusiera las armas. El monstruo caminó silenciosamente hacia la proa del barco. El pesado casco finalmente rompió el hielo. Todos vitorearon de alegría, por fin, podían volver a casa. El capitán supo que ya no era un monstruo aterrador, sino un ser vivo. La muerte de Víctor liberó al monstruo de su odio, pero también sintió una pérdida indescriptible. Perdió a sus compañeros, a sus enemigos y todas sus ataduras. Por primera vez, sintió que ya no era prisionero del odio y la soledad, sino un alma verdaderamente viviente. Finalmente, comprendió que, incluso siendo un monstruo, aún podía encontrar paz en la luz del sol. La película termina abruptamente en este momento. Frankenstein es la mejor película del año. Predijo con precisión los problemas éticos de la edición genética. Mary Shelley enseñó al mundo una lección importante: los creadores deben rendir cuentas por sus creaciones. La falta de amor impregna toda la película, mientras que Isabel actúa como la madre de un monstruo. Su bondad y compasión permitieron que el monstruo recuperara su humanidad y se liberara del odio y la soledad. Aunque la película es ciencia ficción, su núcleo es la humanidad, que surge no solo de la existencia de la vida, sino también de la expresión del amor.